Shabbat Shalom. Bendiciones en este día de fiesta semanal. Gracias al Eterno que estamos aquí y la oportunidad de compartir la Torah. Hoy nuestra parashá de la semana se llama Shoftim o Shofetim y significa jueces. Los temas a tratar en esta parashá son la organización de un sistema judicial y legislativo. Trata también de las leyes de la idolatría, también las leyes respecto al rey y la obligación de tener una copia de la Torá para que la estudie, la medite y la consulte durante su reinado. Otro tema es sobre las leyes de las ciudades de refugio. También las leyes con respecto a los testigos y también por otra parte las leyes respecto a la guerra y los exentos de ir a la guerra. Y por último, que se lee en esta parashá, son las leyes al hallazgo de una víctima de asesinato. Recordemos que Devarim, este sefer, Devarim significa palabras, y no como lo llaman normalmente Deuteronomio, que el significado de Deuteronomio significa segunda ley. Y este sefer es un recuento de los libros anteriores y también con unas nuevas leyes. Devarim está interconectado con Shemot, Vayikra y Bemidbar. Y están interconectados entre ellos y se enriquece la información de cada uno de ellos. Por eso dicen que la Torá es circular y no se contradice. Como le llaman Deuteronomio, por eso la gente se confunde y creen que hay nuevas doctrinas. Es una segunda ley, una nueva ley, y no es así. Y tienen una gran imaginación a su manera y crean nuevas interpretaciones, nuevas doctrinas, nuevas formas de pensar, y entonces entra una gran confusión y pierden el sentido de la Torá y las etapas de la Torá y las circunstancias y el relato de la Torá. Porque, por ejemplo, luego dicen que Bereshit, capítulo 2 y capítulo 3, de cómo crea al hombre y a la mujer, y después cómo empresa al hombre, tan solo ese cambio de capítulo ya se creó una gran historia de ciertas interpretaciones o doctrinas. Y pues así sucede con Deuteronomio. Le ponen que es una segunda ley y se crean nuevas interpretaciones, y lo cual la Torá no se engaña, no se malinterpreta y no se contradice a sí misma, ¿no? Bueno, vamos a empezar con Devarim. En la porción que se leyó de la Torá es capítulo 16, del versículo 18 al 20 vamos a leer. Dice: jueces y policías pondrás para ti en todos tus portones que el eterno Dios tuyo te entrega para tus tribus, y juzgarán al pueblo con justicia recta. No corromperás la justicia, no harás distinción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y tomes posesión de la tierra que el eterno Dios tuyo te entrega. Y aquí el Eterno ordena que seguirán los jueces en cada tribu en la tierra prometida, así como lo ha estado haciendo en el desierto, como lo hemos visto con los jefes de las tribus. Así seguirá del otro lado del Jordán. Recordemos que los jueces fueron impuestos gracias a un consejo del suegro de Moshe, llamado Yitro. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 18, del versículo 13 al 27. Le voy a dar lectura para recordar cómo fue que gracias a un consejo se instituyó, por así decirlo, un orden legislativo judicial. Sucedió al siguiente día que se sentó Moshe para juzgar al pueblo,
Y estuvo parado el pueblo frente a Moshe desde la mañana hasta la noche. Vio el suegro de Moshe todo lo que él hacía al pueblo y dijo: ¿Qué es esta cosa que tú le haces al pueblo? ¿Por qué motivo tú te sientas solo mientras todo el pueblo está parado frente a ti desde la mañana hasta la noche? Y contestó Moshe a su suegro: porque viene a mí el pueblo a consultar la ley de Dios. Cuando ellos tienen un pleito, este viene delante de mí, entonces juzgo entre un hombre y su compañero, y les hago saber las leyes de Dios y sus enseñanzas. Entonces dijo el suegro de Moshe a él: no está bien lo que tú haces, habrás de agotarte tanto tú como este pueblo que está contigo, porque es demasiado pesado para ti este asunto, no podrás hacerlo tú solo. Ahora oye mi voz, te aconsejaré y que esté Dios contigo. Tú serás para el pueblo intermediario delante de Dios, y tú expondrás tus cuestiones delante de Dios. Los advertirás sobre las leyes y las enseñanzas, y les harás saber el camino por el cual se conducirán y la forma en que procederán. Además, tú observarás de entre todo el pueblo hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres de confianza, que repudian el soborno, y los nombrarás jefes de millares, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de decenas, y juzgarán al pueblo en todo momento. Entonces será que todo asunto importante lo traerán a ti, mientras que todo asunto menor los juzgarán ellos. Así aliviarás de sobre ti, y ellos cargarán contigo. Si harás esta cosa, si te la ordena Dios, entonces podrás mantenerte, y también todo este pueblo a su lugar llegará con paz. Oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que había dicho. Eligió Moshe hombres virtuosos dentro de todo Israel y los puso como jefes sobre el pueblo, jefes de millares, de centenas, de 50 y de decenas. Juzgarán al pueblo en todo momento. Esa es la base de esta parashá, como quien dice, los jueces y policías. Y aparece que hay una condicionante, porque dice ya estando en Deuteronomio capítulo 16, en el versículo 20, dice: la justicia seguirás, para que vivas y tomes posesión de la tierra que el eterno Dios tuyo te entrega. Si no hay justicia, no podrán poseer la tierra. Y lo vemos en la historia que qué trabajo les costó, porque desobedecieron muchas veces a la orden del Eterno. Entonces, un juez, policía o magistrado no estará para infundir miedo, sino para impartir justicia, para que haya respeto, que se viva con tranquilidad, seguridad y buena convivencia en la comunidad. El juez está para que haya una equidad en el pueblo. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 13. Cuando inició este Sefer, se habló de los jueces. Devarim capítulo 1, versículo 13 al 18. Es un poquito de lectura, pero son la base de esta porción y del tema a tratar. Dice el versículo 13: traigan para ustedes hombres sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus, para que los designe como vuestros jefes. Y ustedes me contestaron y dijeron: buena es la palabra que has dicho para hacerla. Entonces tomé por jefes de vuestras tribus hombres sabios y conocidos, y los designé a ellos como jefes sobre ustedes, jefes de miles, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de decenas, y también alguaciles para vuestras tribus. Entonces ordené a vuestros jueces en aquel tiempo diciendo: oigan entre vuestros hermanos y juzgarán con justicia entre un hombre y su hermano y el peregrino. No reconocerán rostros en el juicio, al pequeño como al grande oirán. No tendrán temor a hombre alguno,
porque el juicio es de Dios. La causa que fuere difícil para ustedes, la traerán a mí, y yo la oiré. Entonces le ordené en aquel tiempo todas las cosas que habían de hacer. Como vemos, son hombres sabios, hombres íntegros en palabra y conducta, y un alto entendimiento para saber qué hacer en cada situación. Ya cuando era muy difícil, lo escalaban en este caso con Moshe. Pero estas personas, como leímos, deben ser conocidos por su tribu, deben ser conocidos por los parientes, por los amigos, los familiares, visualmente, ¿no? Pero más que eso, que yo lo conozco, mira, es el hijo de fulanito de tal, más que eso, se deben de conocer porque por su labor en el trabajo, en la comunidad y en este caso en la tribu, pero lo ponemos en nuestros tiempos, deben ser nada más hombres conocidos, no nada más porque tienen un título, una licenciatura en ingeniería o lo que sea, no nada más por eso ya son personas inteligentes, sino realmente cuando dice que deben ser conocidos por la tribu, deben ser de tu tribu y deben ser conocidos, es porque si son hombres misericordiosos, piadosos, que ayudan a la comunidad, que aportan en la comunidad, si se involucran con la comunidad, eso es conocerlos, porque puede ser fulanito de tal, pero siempre está en su casa, siempre está en su trabajo, siempre está ocupado, pero en cuestión de la comunidad no lo vemos para nada. Es igual que en una zona de departamentos. Viven los vecinos, pero sé que ahí viven, pero ni los conozco ni se involucran. No se meten en la administración, no se meten en áreas que ayudar en el consejo, en nada. Solamente viven ahí, duermen ahí, pero jamás se sabe de ellos. ¿Sí? Por los chismes se sabe de ellos, pero algo más, no. Y entonces la palabra cuando dice ahí que se deben de ser conocidos es porque realmente si se involucran. Que no sean personas holgazanes ni personas que no sean comprometidas. Tampoco, como vimos, no debe aceptar sobornos, es decir, tienen un fuerte carácter para que no los convenzan para hacer algo turbio. Normalmente, si no son fuertes de carácter, cualquier situación que venga, en este caso un soborno, la economía, sobre todo con dinero y más si son dólares, euros, entonces dan su brazo a torcer, ¿no? En este caso son hombres con carácter firme, con las convicciones y las virtudes de que obedecen sus principios y obedecen la Torá, ¿no? También vimos que dice no debe apoyar o discriminar a las personas, ya sea porque sea un conocido, un familiar, si es rico, es pobre, si es grande, pequeño, si es un donador recurrente, si da aportaciones, ya ve que el narco hace eso, los sacerdotes están felices, o también si es un extranjero, no porque es un cubano, por así decirlo, por el tono de piel, no se debe discriminar, no hacer diferencia. Y tampoco por miedo. Este es para aquel que, si vas a emitir un juicio, miedo a las represalias, a la venganza, a la muerte y todo eso. Cuando una persona lo han puesto por juez, magistrado, policía, a ellos deben de saber que alguien los respalda, una institución, pero en este caso lo está respaldando porque dicen los escritos mesiánicos que Dios es el que pone reyes, gobernantes y todo eso. Si tú eres una persona justa, que está haciendo su trabajo de manera correcta, no debes de tener miedo a emitir un juicio a alguna persona que cometió alguna fechoría, algún crimen, ¿no? Una vez que el juez está en sus labores, debe indagar muy bien, examinar los hechos, investigar cada suceso, cada palabra y hablar y corroborar y la información que le hayan dado los testigos. Esto lo leemos a lo largo de esta parashá. Vemos en el capítulo 17, versículo del 2 al 6. Dice la Torá: si se encontrare en tu interior, en uno de tus portones que el eterno Dios tuyo te entrega, un hombre o una mujer que haga el mal a los ojos del eterno Dios tuyo,
transgrediendo su pacto, y sirvió a ídolos extraños y se prosternó a ellos, tanto al sol como a la luna, o como a todo el ejército celestial, lo cual yo no he ordenado, y fuere referido a ti, lo oyeres e indagares muy bien, y he aquí que es verdad, comprobado el hecho, pues se hizo esa abominación en Israel. Si lo vemos, los jueces deben de escuchar lo que se está hablando, no nada más que sea un chisme, un comentario, sino debe de indagar perfectamente los hechos y comprobar si es verdad. Y entonces se puede emitir un juicio. También lo vemos en el capítulo 19, versículo 15. Aquí está hablando de las ciudades de refugio, pero por causa de un asesinato, un homicidio. Pero dice capítulo 19, versículo 15, no será válido un solo testigo contra un hombre. En cualquier pecado o cualquier falta, en cualquier falta que cometiere, de acuerdo con 2 testigos o de acuerdo con 3 testigos será válida la causa. Si se levantare un testigo falso contra un hombre para atestiguar contra él falsamente, y se pararen 2 hombres testigos con los querellantes, delante del Eterno, delante de los Coanim y los jueces que hubieren en aquellos días, entonces indagarán los jueces muy bien, y he aquí un testigo falso es aquel testigo. Mentira testiguó contra su hermano. Le harán tal como había tramado hacer a su hermano, y extirparás el mal del medio de ti. Y los demás oirán y temerán, y no volverán a hacer más como esta cosa mala en tu interior. Y más adelante en el capítulo 21, versículo 1 al 4, por eso esta parashá se llama Shoftim, las leyes, los jueces. Dice, capítulo 21, versículo 1, cuando se encontrare un cadáver en la tierra que el eterno Dios tuyo te entrega para heredarla, caído en el campo, y no se sabe quién lo mató, saldrán tus ancianos y tus jueces y medirán hasta las ciudades que se encuentran alrededor del cadáver. Será que de la ciudad más cercana al cadáver tomarán los ancianos de esa ciudad una becerra de vacuno que no fue hecha trabajar, que no haya llevado yugo. Bueno, ya relata el porqué, pero también los jueces indagan y también en este caso miden las ciudades y ven, en este caso es un asesinato y no hay forma de demostrar quién haya sido. Entonces el remedio para que no haya sangre en la tierra, en este caso sacrifican un animal para redimir, ¿no? Entonces los jueces tienen una gran responsabilidad y no deben de dar carpetazo a un asunto sin antes tener todas las evidencias para emitir un juicio. Todo este resultado traerá una corrección, un castigo, vida o muerte. Y sabemos que lo que menos trata Dios es injustamente es que haya derramamiento de sangre, ¿no? En la tierra. Por eso dice que la tierra clama la sangre clama de la tierra, y entonces muchas de las ordenanzas, por eso no pide que no haya derramamiento de sangre ni tampoco se ingiera, ¿no? Imagínate si el Eterno cuida de que no se den gramos por kilos, pesas falsas, quiere una pesa justa. Si en la tienda, por ejemplo, tú compras 1 kilo, pero te están dando 900 gramos, te están haciendo trampa, ¿no? Si por eso, por unos gramos, por uno de los kilos y gramos, las pesas, él pone esas leyes, mucho menos emitir un juicio de vida o muerte sin que haya justicia recta, porque por ejemplo, el último versículo que estuvimos leyendo habla de las ciudades de refugio. Dice que si no lo mató sin querer, este hombre correría por un camino preparado y señalado. Siempre este camino estaría, por ejemplo, ¿no? Bien que el camino esté bien el camino, no esté empedrado, perdón, esa era la palabra, esté bien empedrado, bien puesto,
y con señales, para acá es la ciudad de refugio de tal, ¿no? 3 ciudades, y corriera lo más pronto posible por salvar su vida, ¿no? Si él lo que busca es que no se derrame sangre de manera injusta, quiere que los que tienen el privilegio de ser jueces, estar como líderes, tengan también la misma conducta, indagar y analizar bien las cosas. Nosotros no somos jueces y no podemos juzgar a la gente a la ligera. Juzgar a alguien según nuestra opinión es fácil. Ver la vida de otros, cómo viven, qué hacen, ver sus decisiones, el cómo manejan las cosas, su educación y comportamiento, entre otras muchas cosas más, ¿no? Es muy fácil para nosotros mirar a los demás y juzgar, ¿no? A la ligera. Cuando juzgamos a alguien, realmente lo que significa es que si tú juzgas a alguien, tú estás haciendo lo mismo, pero no te estás dando cuenta. Cuando criticamos a alguien, realmente es porque también nosotros lo traemos. Dice el Mesías que dice que primero quita la paja de tu hermano y después quitarás la viga. Entonces imagínense, a su hermano le vas a quitar un palillo, por así decirlo, un palillo, y a ti te tienes que quitar un tronco de madera del ojo. Así está tu juicio, ¿no? Tenemos la tendencia a juzgar por la apariencia, el cómo hablan, de dónde son, qué es lo que hacen. Y realmente el juzgar lo que nos está llevando es al chisme, a la crítica. Nos hace hablar de más y también nos hace ofender. Y creamos, porque al hablar de más y juzgar, creamos una mala fama de otros. Rechazamos a la gente por esa fama. Una vez estábamos hablando, juzgamos a la gente por X circunstancia y decimos, no, es que ese es bien payaso, es bien engreído, no sé, es especial, ¿no? Y entonces le vamos formando una fama a esa persona y entonces creamos que su reputación, una cosa es con hechos, realmente lo que son, y otra cosa es lo que yo siento, pienso. Y eso hace que creamos malas famas y también creamos enemistades con nosotros, porque al criticar y juzgar a otros, también nosotros, por ejemplo, una persona que hace malos comentarios, que siempre está, se sabe todos los chismes del edificio, ¿qué fama tiene, no? ¿No? Que al final sabemos la fama que tiene y sabemos que no lo podemos echar en contra. El criticar siempre nos va a crear malas amistades y nos va a crear enemigos, no cabe duda, porque a alguien no le va a gustar nuestro comentario y va a hacer algo. Y va a crear conflictos gratis entre nosotros o en la zona donde estamos, ¿no? Trabajo, escuela, donde estemos. Y pensando en esto también, ser un juez o ser un líder no es nada fácil. Primero debe ser escogido por el Eterno, ¿no? Así escogió a Moshe, los reyes, los jueces, ¿no? Al Mesías, los profetas. Lo primero es que debe ser escogido por el Eterno. No puede ser una persona mejor pulida, ya una persona sabia, entendida, con integridad o así. Pero tiene las cualidades, algo Dios lo vio con esas cualidades y lo va a pulir, ¿no? Pero ya es que, por ejemplo, el rey David, un jovencillo, y que dijo, tú vas a ser el rey. Entonces, imagínate cuántos reyes durante el reinado de los reyes de Israel y los reyes de Judá, cuántos no fueron jovencitos, hicieron lo malo y unos hicieron lo bueno. Ser un rey, un juez, un magistrado de autoridad no es una cosa sencilla, ¿no? Y debe desarrollar la cualidad de escuchar y medir sus palabras, considerar muchas cosas para enseñar, corregir e instruir, ¿no? Y es común que un líder debe enfrentar las situaciones cara a cara. Siempre va a haber problemas. No sé por qué siempre Moshe, por ejemplo, se levantaba el pueblo y murmuraban de él y lo querían apedrear y lo querían de todo. Entonces un líder siempre se va a enfrentar a problemas y los tiene que afrontar cara a cara.
y decir las cosas, él las tiene que decir las cosas como son, pero debe saber decirlas con prudencia, respeto y cuidar el daño a otras personas. Entonces, ser líder no es una cosa sencilla, no es tan fácil, ¿no? Porque en una comunidad siempre hay todo tipo de personas y realmente a esto, cuando un líder va a hacer algo en su comunidad, normalmente se le llama retroalimentación y lo vemos a cotidiano todos en nuestra vida. Nos encontramos en situaciones donde debemos hablar con la pareja, con los hijos, los familiares, los amigos, en el trabajo, donde sea, tratar un tema para poder enfrentarlo. Por ejemplo, si tus hijos se están portando muy mal criados, tienes que enfrentarlo y tienes que hablarlo y buscar la manera de que lo entiende y acepte la corrección y obedezca, ¿no? Entonces, en ciertas circunstancias, el poder hablar como líderes, ciertas palabras, según las características de cada persona, el lugar donde estás, el lugar de origen, porque no es lo mismo hablar con un mexicano que hablar con un extranjero de otros países que tienen otras culturas y otras formas de educación, ¿no? Tienen las leyes universales, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que aquí. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que decía, una negrita, no me acuerdo de dónde venía, si era Nigeria, y dice que estaba sorprendida porque la novia llevaba al novio a presentarlo a sus padres y convivían, y dice, pero es que para mí, en mi país, es que si yo llevo a presentar a mi novio a mis padres es para casarme, no para que ande con el novio y después terminamos y luego ando con otro novio, no, dice, allá te presento a mi pareja, mi novio, y es para que ya me case. Y son culturas así, entonces también hablar con las personas, también es en nuestro país cuántas culturas, cuántas etnias, cuántas cosas tenemos aquí para poderlas decir, ¿no? Y la situación, ya sea una instrucción, el cuidar, cómo se lo pedimos, una aclaración para saber e indagar qué está sucediendo cuando se va a corregir o regañar a alguien y tratar de que no se sienta ofendida si el resultado que queremos es que haga las cosas bien. Es decir, la retroalimentación es esto, saber decirlas, hablar las cosas y decirlas de una manera para que no se nos vaya a una situación difícil. Es decir, debemos decirla de forma clara y constructiva. Esa es la retroalimentación. Para que no sea una situación después, al decir un comentario, se vuelva una situación incómoda o se vuelva una discusión. El líder, los jueces no la tienen fácil, ¿no? Nosotros, como líderes, se puede hablar con las personas y al comentarlos podemos herir a las personas, sus sentimientos, su forma de pensar, su forma de ser. Y recordemos que cuando se habla de una situación, se habla del problema en sí y no de la persona, aunque tenga que ver con sus actitudes, su forma de ser y todo. El líder tiene que buscar y analizar realmente cuál es el problema, la situación, más allá de lo personal, ¿no? Este tema habla de lugares de refugio, de asesinato, pero el análisis que aplica para un juez no nada más es un puesto de autoridad y puedo hacer de ella lo que yo quiera, que es lo que normalmente hacen todos, ¿no? Los presidentes, los gobernantes, cualquier gerente, jefe puede abusar de la situación, pero realmente no es una situación sencilla y estas personas de liderazgo deben de conocer perfectamente, a lo mejor no perfectamente, pero tienen que conocer quiénes están al lado de ellos, quiénes son las personas con las que hablan. Deben de conocer las características de su forma de ser, su forma de pensar. Dicen que las parejas nunca se van a llegar a conocer completamente, pero creo que la convivencia y
el que se conozcan, en la participación que haya, te abre a que conozcas la persona si es madura, inmadura, muy sentimental, emocional, si es responsable o no. Y entonces todas esas características que va juntando el líder, va mirando, sabe cómo dirigir la corrección, la instrucción, ¿no? Para uno, a cada uno de ellos. Y ahora, ¿a quién le gusta que lo corrijan? A muchos no nos gusta escuchar. Muchas veces no aceptamos o nos cuesta trabajo escuchar la retroalimentación, lo que nos va a decir la gente. No nos gusta que nos digan si estamos bien o estamos mal, ¿no? Porque normalmente una retroalimentación es eso, es una corrección, ¿no? Es buena o es mala, ¿no? Pero cuando nosotros en lo personal recibimos una corrección, una instrucción o algo, lo primerito que nosotros tenemos de manera interna es una reacción. Y normalmente lo que hacemos nosotros cuando nuestro líder, alguien que está dirigiendo nos dice alguna cosa que no nos gusta, lo primero que nosotros ponemos es una barrera. Emocionalmente la ponemos, es una barrera y nos ponemos en un estado de alerta, un estado defensivo o de autoprotección. Y entonces es cuando viene nuestra reacción. Ya nosotros ponemos esa barrera de esa defensiva. Normalmente esto lo vemos en el trabajo cuando nos regañan por algo. No lo hacen de la mejor manera. Es como cuando despiden a alguien. Dicen, estoy contento de haber trabajado aquí, pero no fue la forma en la que me corrieron. Pues sí, no tienen el tacto. Tienen el tacto de poderte contratar y labiar y convencerte. Y si eres el que les conviene. Y te tratan muy bien y te dan la bienvenida. Pero para despedirte no tienen el tacto. Simplemente agarran y ¿sabes qué? La empresa ya decidió de ti, adiós. No tienen el tacto de decir, ¿sabes qué? Fuiste una persona eficiente, mira, así como entraste y te recibimos, así también con fiesta te despedimos, ¿no? Bueno, si hizo algo malo, robo, hizo algo, pues hizo mal, pues sí, no se le da. Pero si es una persona que dice, ¿sabes qué? Prescindimos de ti porque es el COVID-19 y todo eso, bueno, pues, ¿no? No que sale la gente enojada, molesta, hablando mal de la empresa, ¿no? Y así nos pasa. Nosotros nos ofendemos y en cuanto ponemos esa barrera, lo primerito que hacemos es expresamos, tenemos en nuestro interior, ponemos excusas, nos molestamos, no dejamos hablar a la persona porque está hablando y luego le cortamos la palabra y empezamos, no, es que yo... Entonces esa es la reacción de lo que realmente tenemos en el corazón. Explotamos y reaccionamos violentamente en el peor de los casos. Sin omitir también que se pueden quedar callados, porque hay personas que te estás ofendiendo, se quedan callados, pero en su interior hay un enojo, una ira o molestia, en su mente está ofendiendo a la otra persona, no está hablando, pero está diciendo sus cosas, ¿no? Con los ojos. Sí, con los ojos. Y se está almacenando un rencor, incluso una venganza, ¿no? Y eso lo vemos en la de cuando asesinan involuntariamente, hay un homicidio involuntario y estos corren por sus vidas porque saben que cuando estoy trabajando con mis compañeros, de repente sin querer pues comete un accidente y muere, por ahí debe estar algún familiar, un amigo, un conocido, alguien que va a saltar por él. Entonces, a correr. Hoy no hay ciudades de refugio. Y también me hace pensar sobre esto. ¿Cuál es mi reacción ante tales cosas? Por ejemplo, mencionamos las ciudades de refugio. Ahí hay un homicidio. Y tú sabes a dónde correr. Tienes 3 ciudades, ¿no? Y tú sabes a dónde vas a correr. Pero cuando asesinas, cuando agravias o ofendes con la lengua a alguien, la humillas, la desprecias,
o sin querer, porque muchas veces así, por estar hablando, estás hablando con alguien y de repente entonces no te das cuenta que la persona está atrás de ti. Y después te das cuenta y te da una vergüenza, ¿no? Y entonces ya no sabes ni de dónde meter la cabeza. Si aquí se está hablando de una muerte física, ¿qué pasa con nuestra lengua cuando nosotros decimos algo y ofendemos a alguien? ¿A dónde te vas a ir a refugiar? ¿A dónde vas a correr? Porque cuando tú no te das cuenta, pues no hay tanto problema. Pero cuando te das cuenta que se enteró que andabas criticando, juzgando, chismeando, lo que sea, hablando mal del jefe, por así decirlo, te das cuenta que te escuchó y no sabes qué hacer. ¿Cuál es tu refugio? Tienes que dar la cara, ¿no? Uno va a decir excusas, vas a mentir, ¿qué vas a hacer? O vas a dar la cara, pedir perdón y no volverlo a hacer, ¿no? Muchas circunstancias se dan, ¿no? Entonces también el jefe, ante esa situación, si están hablando mal de él, que siempre lo tienen por obvio los jefes, que siempre van a hablar por ellos, mal de ellos, ¿qué reacción también va a tener? El jefe, los de liderazgo saben que siempre les va a llover pedradas por todos lados, ¿no? Y vemos algunos ejemplos en la Torah que también recibieron retroalimentación. El rey Saúl se le estuvo diciendo por el profeta Ismael estuvo diciendo qué tenía que hacer, le dio instrucciones y todo, y el rey Saúl no obedeció. Él siempre cuidó solamente él cuidó sus apariencias ante los demás. Por eso cuando le decía, lo reprendía Ismael, le decía, pero espérate, quédate aquí, no va a ser que el pueblo, para que siempre defendía su apariencia y el qué pensarían los demás y tener contentos al pueblo. Entonces fue una persona que no escuchó la dirección ni mucho menos la corrección de parte del Eterno. Por eso al final el reinado de Saúl lo cortó y se lo dieron al rey David. También el rey David, también a él le dieron, por así decirlo, una retroalimentación por el profeta, no me acuerdo si es el profeta Natán, cuando cometió el adulterio. Él cometió el adulterio, parecía que todo estaba bien, pero delante de todos pues el consejo, la gente, fue amonestado por el profeta y sacando a la luz que había cometido adulterio. También la retroalimentación se da de manera personal, pero a veces si no entiendes, según el Eterno, te llega, te exhibe, que es lo que no se debe de hacer, pero en algunas situaciones pues no se puede. Y también recordemos que a los fariseos, por no ser íntegros y también solo cuidar las apariencias y ser reconocidos como maestros, también los fariseos fueron reprendidos, también fueron duramente, ¿no? Entonces, la posición que ocupa un líder no es tan fácil, porque a veces hay que medir con pincitas a la gente, y también nosotros, sujetos a una autoridad, también debemos aprender a entender a las autoridades, pero también asumir nuestra responsabilidad y los hechos que estamos haciendo. Aquí habla de Moshe, y Moshe fue el hombre más admirable, por así decirlo, ¿no? En el periodo de antes del Mesías. Moshe, como vemos, era un hombre, dice al final la escritura que era un hombre íntegro, muy humilde, pero también Moshe pasó por situaciones difíciles, como habíamos dicho, aprendió a la mala, porque también cuando él dirigía al pueblo, también se levantaban contra él y tuvo que aguantar insultos, falta de respeto a su autoridad, que lo quisieran apedrear y todo. Pero él aprendió con la gente, pero también por no obedecer. Moshe era un gran líder, y Moshe, él aprendió en el proceder con el pueblo de Israel. Recordemos que mató a un egipcio, huyó a Madián, ahí tuvo su familia, pero la verdadera corrección fue cuando estuvo en el desierto durante los 40 años, ¿no?
fue la etapa donde él aprendió a madurar, a ser humilde, a respetar, a amar a las personas, a interceder por ellos. Y le costó mucho trabajo. Y yo al pensar en esto, que Moshe al final era como un gran líder, un gran juez. A Moshe, como el faraón, fue como Dios era como un Dios delante del faraón. Y Moshe, esta autoridad que tenía, y este juez, nosotros no podemos ser jueces, ¿no? Y menos en esta época, ¿no? No podemos juzgar a los demás y pensar que uno es recto o algo así, no lo podemos hacer. Pero al mirar esta parashá también vi a dos figuras. Moshe, el gran líder, un juez que se fue pulido, desafortunadamente no entró a la tierra prometida por no obedecer, por lo de golpearle, por haber golpeado la peña, pero terminó siendo un ejemplo y un gran líder. Y en contra, vemos a esta segunda persona, que es nuestro hermano mayor, que es Yeshua HaMashiach. Moshe tenía muchos errores, los cuales pulió. Y si nos damos cuenta con Yeshua, aparte de que estaba en la profecía, que tenía un alma especial, que era un hombre como ningún otro, porque tenía una misión especial, vemos que Yeshua no le pasó lo mismo que a Moshe. Yeshua fue desde muy joven, desde el vientre de su madre fue instruido, capacitado y todo, pero si leemos los escritos mesiánicos durante todo el proceder, parecía que era un hombre que ofendió a su madre porque le dijo, estas son mi madre, mi padre o mis hermanos, o no sé qué, y se puede dar una mala interpretación. Ahora que conocemos la Torá en la parte de la cultura hebrea, nos damos cuenta que el Mesías no fue un hombre que cometió ningún pecado, ningún error. Fue un hombre que trabajó arduamente, luchó, se esmeró para hacer las cosas bien, y aun cuando peleó, por así decirlo, peleó con los fariseos, al reprenderlos, al tratar con ellos, jamás los ofendió con sus palabras. Ellos se sentían ofendidos, incluso se lo decían sus discípulos. ¿Sabías que se ofendieron por la palabra que dijiste? Y no era porque el Mesías se la ofendiera, insultara o menospreciara a los fariseos o a los demás pueblos, a los demás del pueblo, sino era porque la inmadurez espiritual, emocional o como se le quiera llamar, de los fariseos era menor. Estos hombres fariseos solamente buscaban las apariencias, que los vieran rezar en las esquinas, que los vieran depositar una ofrenda, el diezmo, o sea, todo era apariencia, y no tenía temor ni miedo de decir las cosas, Yeshua, porque tenía respaldo del Eterno. Por eso también se confunde cuando dicen, Dios y yo somos uno, y ahí sale la Trinidad, ¿no? Ahí sale ahí está escrito, Dios y el Padre y yo somos uno mismo, Dios y yo somos es que no lo entiendes, que no es que no sea el mismo Dios, no, sino la parte de la justicia, la parte del proceder, de cómo hacer las cosas, estaba alineado con Dios un justo, misericordioso, todas las cualidades que tiene Dios estaban alineadas con el Mesías. Por eso el Mesías, dicen que el Mesías va a venir a juzgar al mundo, va a ser juez, va a ser abogado, viene con la autoridad de Dios, pero porque uno ya entiende el concepto de estas partes y dice, el Mesías era hombre 100% y por eso el Mesías no se equivocó y él va a venir a juzgar. Incluso, pues, cómo trató con los fariseos, saduceos, y todos ellos, cómo fue duramente incluso con sus discípulos. Fue duro, pero también no se encontró en él equivocación, ni engaño, ni mentira. Por eso vemos que al final, cuando los fariseos para entregarlo, nunca encontraron nada. E incluso vemos ahí escrito en los escritos mesiánicos
cómo pusieron que los testigos, que aquí vemos en Shoftim, que los jueces hubiera 2 o 3 testigos, y cuando pusieron al Mesías enfrente para llevarlo a Poncio Pilato, también no encontraron testigos que pudieran hablar mal, hasta que pusieron 2 testigos que hablaron, difamaron, y con ellos se agarraron para culparlo, pero no se encontró engaño alguno. Entonces vemos que el Mesías, por eso ahora vemos que el Mesías nunca violó la Torá, ni la abrogó, ni la hizo a un lado, ni hizo ninguna otra doctrina. Es el mayor ejemplo de autoridad, de juez, de persona, porque también el haber hecho los milagros, eso es conocer al Mesías, porque algunos decían, ¿y quién es este hombre que viene de Nazaret? No lo conocemos, pero no lo conocían que andaba ahí, pero había mucha gente que lo conocía porque sabía quién era su madre, quiénes eran sus hermanos, qué hacía con la comunidad, que le decían que era carpintero, por ejemplo, labrador de piedra. Todas esas características que vemos aquí en la Torá, el Mesías las cumplió, por así decirlo. No había alguna cosa que el Mesías no se escondiera, ¿no? Y nos da un gran ejemplo de cómo nosotros debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto. En este caso, nuestro objetivo es mirar hacia nuestro hermano mayor, el Mesías, porque Él no es nuestro culto de adoración, no es nuestro Dios, ¿no? Es aquel que dio su sangre, nos redimió y nos dio la oportunidad de poder tener el acceso al Padre. Y tenemos estas enseñanzas, tenemos que no se contradice. Claro, los escritos mesiánicos están muy manipulados y hay mucha helenismo, mucha cultura griega, hay mucha idolatría, hay muchas cosas, pero cuando se quita toda esa paja, toda esa basura que uno que va conociendo la Torá, empiezas a encontrar el sentido de los escritos mesiánicos de su manera correcta y la manera en que el Mesías estuvo aquí en la tierra, murió, resucitó y está a la diestra del Padre, ¿no? Y nos deja una gran enseñanza de que la Torá, desde el tiempo de Moisés hasta el día de hoy, se está cumpliendo. Es decir, ninguno de sus mandamientos se han dejado atrás. Es decir, todavía los mandamientos que nos competen, tanto hombres como mujeres, todos estos mandamientos que están escritos en la Torá y que la seguimos, hasta el día de hoy están vigentes y las podemos seguir haciendo. Es decir, no nada más porque ya vino el Mesías, yo ya estoy exento de cumplir los mandamientos. En este caso, por ejemplo, lo más común son las fiestas o Shabbat, que la gente hace su día de reposo en domingo. No porque el Mesías vino, yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Estos mandamientos siguen desde hace vigentes desde hace más de 3000 años, y todo esto Dios nos lo está anotando, por así decirlo. Se lleva un registro de cómo somos, qué hacemos, qué decimos, y que tenemos que aprender a observar, a escuchar, indagar y preguntar antes de emitir un juicio, antes de hacer alguna cosa, antes de hablar, porque lo más común que tenemos es la Lashon Hara, ¿no? Debemos de aprender a controlar nuestras emociones y nuestras reacciones, y aprender a no hablar sin saber las cosas, y antes de hablar, pensar antes de hablar, ¿no? Y solamente la intuición, la experiencia y la revelación de Dios te hará que tú sigas creciendo, no nada más en el conocimiento de la Torá, sino en tu persona, de ser una persona íntegra, madura, y que te conozcan los demás para saber quién eres, ¿sí? Una buena imagen de ti es mejor que las riquezas. Creo que lo dicen los proverbios. Una buena fama es mejor que haber tenido tanta riqueza. Bendiciones en el Eterno, y gracias por su palabra, y nos ponemos de pie.